Hola, mi nombre es Thalía Yurani López y el día de hoy vengo a hablar de la energía y algunos conceptos importantes. La energía es la capacidad que tiene un objeto para realizar un trabajo. La energía está en constante transformación y no se pierde. Existen diferentes tipos de energía. Unas son renovables y las otras son no renovables. La energía renovable es como la energía eólica, solar e hidráulica, y no renovables como la energía que sale de los fósiles como el petróleo, el carbón y la energía nuclear. En la física hay muchas teorías, leyes y principios que se rigen entre sí para analizar y resolver el porqué de las cosas. Hoy estudiaremos algunos conceptos y su uso en el día a día. La conservación de energía establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada de una forma u otra. La ecuación general de la conservación de la energía para un sistema aislado es EI igual a EF, donde EI es la energía inicial del sistema y EF es la energía final del sistema, y se rige por las siguientes leyes. La primera ley de la termodinámica o de conservación de la energía establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada de una forma a otra. Ejemplo, cuando la energía solar se convierte en electricidad. La ley de la conservación del movimiento lineal establece que la cantidad de movimiento total de un sistema aislado se mantiene constante, siempre y cuando no haya fuerzas externas que actúen sobre él. Por ejemplo, cuando una pelota gira en línea recta. La ley del movimiento angular establece que el momento angular total de un sistema aislado se mantiene constante, siempre y cuando no haya fuerzas externas que actúen sobre él. Por ejemplo, cuando una pelota de billar golpea en la mesa. La ley de la conservación de la carga establece que la carga eléctrica total de un sistema aislado se mantiene constante, lo que implica la conservación de la energía eléctrica, cuando la energía se transforma en alimento y se devuelve. Un ejemplo. La termodinámica es la rama de la física que se encarga del estudio de la energía térmica y su relación con otras formas de energía, y algunas leyes son: la primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solamente transformada. Un ejemplo común es calentar agua en una olla. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor siempre fluye naturalmente desde un objeto caliente a uno frío. Por ejemplo, si tienes una taza de café caliente y la dejas en una habitación fría. La tercera ley de la termodinámica establece que es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos, por ejemplo, al utilizar nitrógeno. La cuarta ley de la termodinámica es una ley que establece que a temperaturas cercanas al cero absoluta la entropía se estabiliza y alcanza su valor mínimo posible. Un ejemplo, un cristal perfecto sin defectos ni impurezas. El electromagnetismo se refiere a la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos, y sus leyes que lo rigen son: la primera ley del electromagnetismo establece que cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, se crea un campo magnético alrededor del mismo. La segunda ley establece que la fuerza magnética entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus cargas y disminuye en función del cuadrado de la distancia entre ellas. La tercera ley establece que cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, se genera un campo magnético alrededor del mismo. La cuarta ley del electromagnetismo establece que cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, se genera un campo magnético alrededor del mismo. Un ejemplo es los motores eléctricos. La oscilación son movimientos repetitivos de un objeto o sistema alrededor de una posición de equilibrio. Un ejemplo, el péndulo. Y sus leyes son: la primera ley establece que un objeto en movimiento oscilatorio continuará moviéndose a menos que una fuerza externa lo detenga. Un ejemplo común es el péndulo. La segunda ley establece que el periodo de una oscilación, o el tiempo que tarda en completar un ciclo, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante elástica y directamente proporcional a la masa del objeto. Un ejemplo es un resorte con peso. La tercera ley se refiere a que cuando un objeto está en movimiento, siempre hay una fuerza opuesta e igual actuando sobre él. Por ejemplo, si empujas un columpio hacia adelante o hacia atrás. Las ondas son movimientos que se propagan a través de un medio como el agua o el aire. Un ejemplo común de una onda es la onda sonora que produce un altavoz al reproducir la música. Y sus leyes son:
La primera ley establece que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de una onda. Por ejemplo, si un radio emite una señal con una frecuencia de 100 MHz. La segunda ley de las ondas establece que a medida que una onda se propaga, su amplitud disminuye. Un ejemplo común es el sonido de un concierto. Por ejemplo, cuando estás atrás se escucha menos que cuando estás adelante. La tercera ley refiere a la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Por ejemplo, si una onda tiene una frecuencia mayor, su longitud de onda será menor. Esto puede observarse en la luz invisible, donde los colores con longitud de ondas más cortas como el violeta. La cuarta ley establece que cuando dos ondas se encuentran en el mismo punto, la amplitud resultante es igual a la suma de las amplitudes individuales. Por ejemplo, si una onda tiene amplitud 5 y la otra 3, al encontrarse tendrán una amplitud de 8. Interpretación de planos y gráficas. En física se refiere a la habilidad de entender y analizar información presentada en diagramas y tablas. Por ejemplo, al observar un gráfico que muestra la relación entre la distancia y el tiempo, recorrida por un objeto en movimiento. La escala es un plano o gráfico que se refiere a la relación entre las dimensiones del dibujo o gráfico y las dimensiones reales del objeto o fenómeno que se está representando. El área, el volumen y la longitud se pueden obtener gracias a las fórmulas de la figura en específico. Algunos aparatos electrónicos. Los microondas son una forma de radiación electromagnética o de ondas de energía eléctrica y magnética que se mueven juntas en el espacio. Las pilas alcalinas y la ducha generan energía en forma de corriente eléctrica cuando dos electrodos sumergidos en una solución alcalina, de ahí su nombre, reaccionan juntas. Un panel solar es un dispositivo que convierte la energía del sol en electricidad. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética que puede penetrar a través del cuerpo humano y producir imágenes médicas. Todas las leyes y teorías trabajan juntas para explicar el comportamiento de los objetos en movimiento. Gracias.